Muy buenas tardes, estimados colegas. Vamos a iniciar una nueva charla sobre evaluación y retroalimentación. Como siempre, quien les acompaña, Carlos Hernández. Siempre es un placer para mí compartir con ustedes muchas experiencias. El día de hoy vamos a trabajar un poco esta parte de evaluación y retroalimentación. Vamos a nosotros trabajar algunas ideas previas de la evaluación. Luego vamos a trabajar sobre evaluación y luego retroalimentación. Al finalizar les voy a proporcionar un pequeño esquemita de un proyecto que pueden hacer ustedes en su colegio para ir mejorando un poco esta visión que se tiene de modernidad y de tecnología. Cualquier interrogante, cualquier duda la pueden hacer ustedes por medio del chat. Entonces yo gustoso se las voy a responder. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, con estas cuestiones de evaluación y retroalimentación, vamos a trabajar algunas ideas previas que se deberían tener. Es importante tener estas formas de ideas previas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar un poco a caer en el tema que queremos trabajar. Por ejemplo, si vemos estas fotos, nos imaginamos, ¿no? Miedo a que los estudiantes copien, ¿no? Siempre buscamos una estrategia, una forma en que los estudiantes no copien, ¿no? Miren mucho, las imágenes nos dan muchas ideas, ¿no? Pero esto caería en la sencilla razón de que por qué deben de copiar o qué tipo de preguntas les hacemos a los estudiantes, qué tipo de exámenes les hacemos a los estudiantes. Entonces, como un poco que nos lleva a una pequeña reflexión. Y si vemos estas imágenes, fíjense, 3 formas para hacer trampa en el examen virtual. ¿Cómo copiar en un examen? 100 formas de copiar en un examen. Después, YouTube nos da tutoriales, pero de maravilla, ¿no? ¿Y por qué buscarán esto los estudiantes, no? ¿Qué necesidad hay de buscar esto de los estudiantes? El buscar una forma de copiar, saber qué pregunta es para poder responder. O sea, la finalidad del estudiante sería el aprobar un examen, ¿no? El sacar buena nota, el pasar un curso, ¿no? La finalidad del estudiante no estaría ahí viendo por el lado de adquirir habilidades que le van a servir en lo sucesivo. Entonces, por ahí que tenemos nosotros que empezar a hurgar y a reflexionar. Y esta frase, estas palabras de la doctora Juana Sancho Gil, ¿no? Es decir, cualquier examen que puede contestar Google es un examen que merece ser copiado, porque es un insulto a la inteligencia del estudiante. Como a veces, no sé si les habrá pasado, tienen ustedes algún evaluación virtual, ¿no? Y por estas cuestiones el tiempo les gana, y hay muchos cursos para docentes. A veces algunos docentes optamos a ver por copiar la pregunta, ponerla en internet para ver qué nos sale, no hurgamos. El estudiante también haría lo mismo, ¿no? Copiar la pregunta y pegarla en internet o buscarla en Google para saber la respuesta de las tareas. Entonces, como que minamos un poco esa idea, ¿no? Y lo que debemos ver es una evaluación que sea creativa, ¿no? Que vaya con nuestro pensamiento crítico. Entonces, por ahí, fíjense, ya estamos reflexionando en algo. Y esta parte, cuando caemos en la idea de decir, ¿no? Cuando la evaluación te mostró que tienes que cambiar toda tu planificación, ¿no? Porque es una finalidad, ¿no? Evalúas para que el docente reflexione y vea de repente en ese momento, en ese caso, si es dable, ¿no? Modificar un poco las estrategias que tiene, lo que ha planificado, pero en beneficio del estudiante, ¿no? Para verificar un poco esa adquisición de capacidades, de habilidades, ¿no? Entonces, a veces a nosotros los docentes no voy a cambiar mi planificación, pero ya la hice, ¿por qué la voy a cambiar, no? Entonces, son muchos factores que nosotros tenemos que tomar en consideración, factores importantes para la evaluación. El estudiante, ¿no? ¿De qué material pueden disponer los estudiantes en un examen y qué usos pueden hacer de él, no? Me está diciendo que con la evaluación también puedo aprender. Lógico, la idea primigenia es esa, ¿no? Que la evaluación te sirva para eso, ¿no? Por eso las evaluaciones formativas, ¿no? La idea es que el estudiante reflexione y aprenda de esa reflexión que hace, ¿no? Y también cuando nos vamos con la idea tradicional, ¿no?
Voy a plasmar una evaluación. Si voy a plasmar una evaluación, perfecto. Entonces, en la evaluación, le propongo al estudiante, ¿no? Que indícame, por ejemplo, el concepto, la idea de tal cosa, ¿no? De un tema. Entonces, lo que estoy haciendo es evaluar, pero ¿qué estoy evaluando? Solamente estoy en la taxonomía de Bloom, en la primera parte, en la base, en recordar, que recuerde, porque ni siquiera estoy diciendo que comprenda, que recuerde, es recordar nada más. Entonces, mi evaluación tiene que ser de orden superior, ¿no? Porque quiero ver qué están logrando, ¿no? El analizar, esa parte de evaluar, la parte de crear que tiene el estudiante. Y con estas cuestiones de habilidades también tenemos que recordar, ¿no? Que son las habilidades duras, que son las habilidades blandas. Entonces vamos a permitirnos a nosotros un poco ir cambiando estas tendencias y poder mejorar, ¿no? La habilidad, la habilidad dura, ¿no? Las habilidades que tenemos, ¿no? La forma en que nosotros las vamos a adquirir y el beneficio que vamos a tener con estas habilidades. Es importante que tengamos presente en nosotros eso, porque si no lo tenemos presente, pues déjenme decirles que poco es lo que vamos a poder entender nosotros para hacerlo, ¿no? Para mí es importante que ustedes tomen en consideración eso, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, domino un idioma, ¿no? Habilidad dura, ¿no? Uso programas de computación, habilidad dura. Uso aparatos tecnológicos, una habilidad dura. Conocimientos técnicos, habilidad dura. ¿Y cuando son habilidades blandas? Cuando son parte de la inteligencia emocional. O sea, la facilidad de la comunicación, la creatividad, la empatía y el compromiso, la capacidad de trabajo en equipo, la honestidad y la ética. Entonces, yo me voy dando cuenta que con esas habilidades, pues, hacer de la mejor forma que el participante adquiera todas las habilidades que necesite. Y nosotros como docentes también estamos listos y prestos para eso. Ahora me voy con la parte de la evaluación, ¿no? Con las ideas principales, viéndonos lo de evaluación, cómo puede ser la evaluación, la reflexión que tenemos que hacer antes de la evaluación. Vamos a permitirnos nosotros ver, encasillarnos un poco en la parte evaluativa, ¿no? Cómo evaluamos. La idea está en que, si bien es cierto, ustedes dirán, sí, profesor, pero ya estamos terminando todo el detalle, la parte evaluativa del estudiante, correcto. Pero este mes es álgido porque aquí terminamos la evaluación del participante en diciembre y planificamos lo que va a ser del estudiante. Entonces, es importante que sepamos cómo termina mi estudiante, ¿no? Que sepamos si es que se logró o no logró para que el próximo año inicie de una mejor manera. Y también para el docente. ¿Por qué? Porque termino mi secuencia y hago mi reflexión, hago mi retrospección. ¿Cómo es que puedo mejorar mi evaluación? ¿Qué necesitaba hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder iniciar el próximo año bien la planificación? Entonces, es importante estos dos puntos para nosotros continuar en este proceso, ¿no? Cuando hablamos de evaluación, la evaluación es un proceso formativo, integral y continuo, en todo momento. Es un proceso permanente de comunicación y reflexión, ¿no? Tengo que tener esas habilidades y también tengo que tener la habilidad de reflexionar, ¿no? No reflexiono. Como los jóvenes cuando están en Face, ponen pegan una imagen, pegan un meme, esto. Si te caes 100 veces, levántate 100 veces. Mentira, ¿no? Si te caes 100 veces, es porque no has reflexionado la primera vez. Porque si te caes una vez, reflexionas por qué te caíste, lo asumes, aprendes y no te vuelves a caer. Entonces, esa es la idea, ¿no? Vamos. Identificar avances y dificultades y logros, ¿no? El estudiante tiene que reconocer cuál es la dificultad que tiene, ¿no? Y tiene que saber afrontar eso y volverlo fortaleza. Ese es el aprendizaje. Es diagnóstica, retroalimenta y posibilita acciones, ¿no? O sea, la evaluación me va a permitir una retroalimentación que va a ser efectiva y va a ser beneficiosa para el estudiante, porque ahí es que se va a notar un poco el proceso del estudiante, ¿no?
asume, no asume, lleva, no lleva, mejora, no mejora, te vas dando cuenta cómo va el estudiante. Con el fin de brindarles un apoyo pedagógico, ¿no? Esa es la parte de mediación del docente, ¿no? Cómo voy a mediar con el participante. Se evalúa mediante criterios y niveles de logro. Claro, el estándar del aprendizaje me da esos niveles de logro y la parte de criterios me van a salir de los desempeños precisados o de las capacidades que tengo. O en todo caso de las competencias, no hay ningún problema. Todo es evaluable, todo evalúa la competencia. El objeto de la evaluación son las competencias. Así iba, ¿no? Entonces voy a evaluar de acuerdo a las competencias. ¿Quiénes me ayudan a evaluar la competencia? La capacidad. Y en la capacidad el desempeño me ayuda a evaluar. Entonces es importante que tengamos ya eso presente y eso encasillado. ¿Cuáles son las características y beneficios de la evaluación por competencias? Es sencillo, ¿no? Es transparente, ¿no? Porque el estudiante va a conocer qué y cómo se le va a pedir y qué nivel. Porque el docente ya tiene la costumbre, ¿no?, de participar al estudiante, qué es lo que van a aprender ese día, qué es lo que quieren aprender, qué desempeño se va a lograr, con qué criterios va a ser evaluado. Entonces ya el estudiante tiene el panorama de lo que va a hacer, ¿no? Para que él también planifique y diga, ¿no?, qué es lo que puede hacer. Va a ser coherente, ¿no? Va a contemplar todo el proceso de principio a fin, ¿no? Se adecua a las características y individualidades. Si ya nosotros vemos cómo va siendo la evaluación, ¿no? Porque muchos cuando decimos qué tipos de evaluación, pues evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, evaluación inicial de proceso, salida, de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y profesor, pero ¿y en qué momento se van a dar esos casos? Ahora yo les voy a dar un cuadrito que más o menos los puede orientar a ver este detalle, ¿no? No se preocupe. Y es formativa, dice, porque el estudiante va reestructurando su conocimiento, ¿no? Están evaluando ustedes un portafolio y en el portafolio le pueden hacer un primer comentario al estudiante, ¿no? Parece correcto lo que estás haciendo y qué tal si contrastas esta idea que tienes, aquí hay un artículo que te puedo brindar, ¿no? Y el estudiante, sí, me pareció correcto esto, fíjate esa comunicación que hay, entonces el estudiante va viendo que oye, mira, sí, el profesor me recomendó esto, lo dice, mira, me está saliendo mejor, he entendido mejor esta parte, él va entendiendo y va reflexionando cómo va mejorando. La evaluación por competencias, según la función del proceso de enseñanza-aprendizaje, va a ser diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Diagnóstica al inicio, necesitamos saber cómo está el estudiante, ¿no? Esa evaluación diagnóstica la hacemos nosotros en marzo, ¿no? Formativa en todo el proceso es una evaluación formativa, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, formativa. Agosto, septiembre, formativa. ¿Por qué? Porque vamos viendo el proceso del estudiante. Y sumativa porque es el carácter de la evaluación para obtener la certificación, ¿no? Para ver qué nota, qué valoración le colocamos al estudiante, si logró o no logró la competencia por cuestiones de promoción, si se logra o no se logra. Entonces, bien, ahí está la importancia de lo que debemos ver. Y acá les tengo una pequeña reflexión, una pequeña discusión. Vamos a escuchar, vamos a ver qué nos dice este pequeño párrafo, estos párrafos que les he colocado acá. Dice: en una conversación, Jorge y Juan coincidían en que evaluar es lo mismo que calificar. Jorge le decía a su compañero que no tenía problemas con sus estudiantes porque siempre calificaba alto y que incluso realizaba dinámicas cuyo objetivo era brindar un plus, o sea, puntos adicionales a sus estudiantes, así todos estaban contentos. Por su parte, Juan señalaba que no utilizaba instrumentos de evaluación para medir el desempeño, pues él es experto en lo que dicta y no necesita esos materiales, añadiendo que todos sus estudiantes aprenden igual y no es necesario sentirse en casos particulares. O sabes o no sabes, argumentó. Esta idea nos hace reflexionar a nosotros, ¿no? Cómo es que se da el caso y cómo podemos ver nosotros un docente que tiene un modelo de evaluación tradicional, porque es una evaluación tradicional, sin evaluar el desempeño, sin ver un propósito, desconociendo un poco el sentido si es que el estudiante tiene habilidades o no tiene habilidades, ¿no? Esto es pues una lectura que nos hace reflexionar como docente. ¿Cómo hacemos algo parecido? Estamos viendo eso
hemos hecho un diagnóstico de mi estudiante al inicio para saber cómo es que va, o no hemos hecho el diagnóstico. Mi proceso de evaluación es correcto porque simplemente los ayudo a que todos tengan la misma nota, nota probatoria, cosa que todos están contentos, el estudiante, el padre de familia. Y nos damos cuenta a veces que los estudiantes terminan o egresan del colegio y al egresar, pues tenemos una cantidad de estudiantes que a veces postulan a una universidad o van a hacer otro tipo de estudios técnicos, ¿no? O tienen de repente otra vocación, ¿no? ¿Cómo es que van logrando, si se les hace sencillo lograr lo que desean o no se les hace sencillo? ¿Cómo van logrando sus situaciones? Entonces, tenemos que tener presente siempre ese detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación va a ayudar al estudiante y nosotros como mediadores, como facilitadores, pues tenemos que aprovechar esa ayuda que se tiene. La finalidad de la evaluación por competencias es hacer un análisis profundo sobre conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades, ¿no? Y conductas de cada individuo y mejorar su desarrollo. Esa es la premisa, ¿no? Por eso esa evaluación por competencia debe ser clara, debe ser precisa, debe ser coherente con lo que se desea, ¿no? Y medible, porque necesito medir, necesito observar si lo va logrando o no y cómo lo va logrando. Y con eso tenemos este tema, ¿no? La evaluación auténtica, es aquella evaluación en la cual los aprendices deben evidenciar su competencia por medio de un desempeño o una respuesta construida. Solamente cuando hablamos de una evaluación auténtica es cuando ya el estudiante, por ejemplo, está participando en aprendizaje situado, de una contextualización, de repente el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que se plantea un problema, se plantea una situación y ellos van resolviendo la situación, ¿no? De acuerdo con las ideas y con el apoyo del docente que está al lado, ¿no? La parte de mediación, pero él va resolviendo los problemas. Entonces, una evaluación auténtica. Con eso es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál sería el propósito de la evaluación para el estudiante, ¿no? Porque recuerden, la competencia transversal, ser autónomos. Buscamos autonomía, ¿no? Él tiene que saber cómo aprende. Y para que sepa cómo aprende es el proceso, ¿no? Y esta evaluación formativa lo ayuda a él a entender cómo aprende. Lo ayuda a reflexionar para qué aprende. Y eso es lo importante, ¿no? A tener conciencia de sus dificultades. O sea, él debe ser consciente de las dificultades que tiene, pero también va a ser consciente en que estas dificultades las puede volver en fortalezas, porque va mejorando con esta mediación que le vamos a hacer nosotros como docentes. A conocer sus necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué debe priorizar? ¿Qué es lo que le falta para mejorar? Conocer las fortalezas que tiene, ¿no? En qué es bueno. Me va a ayudar bastante a que el estudiante decida, ¿no? En qué es bueno, cuáles son sus habilidades, ¿no? Aumentar su confianza, sabiendo las fortalezas que tiene, se aumenta la confianza, sabiendo que él puede ir mejorando, pues va a aumentar su confianza, saber que puede lograrlo, asumir desafíos y errores, ¿no? Si yo sé cómo aprendo, pues puedo aceptar yo que me confundí, puedo encaminar para poder tener una fortaleza, ¿no? Puedo comunicar, ¿no? La expresión es lo más importante siempre. ¿Y cuáles serían estos propósitos de la evaluación a nivel del docente, no? Porque el docente evaluaría, ¿no? Para atender a la diversidad de aprendizaje. Una evaluación formativa atiende a la diversidad de aprendizaje. La evaluación diagnóstica me permite conocer esta diversidad. La evaluación formativa me permite atender a toda esta diversidad, ¿sabes? Y la evaluación sumativa me permite valorar estas habilidades de acuerdo a cada uno, a cada individualidad. Brindar oportunidades diferenciadas. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente, ¿no? Cada uno aprende de diferentes formas, eso lo hemos entendido hace mucho tiempo, ¿no? A replantear estrategias, ¿no? Sí es necesario reconocer que tengo que cambiar de estrategia porque no es la misma. Con el grupo que tuve, por ejemplo, la estrategia que utilicé con el grupo del 2010, la utilizo con el grupo del 2011, la utilizo con el grupo del 2012, la utilizo con el grupo del 2013. Sí, la estrategia puede ser la misma porque el profesor es el mismo, pero los estudiantes no son los mismos y todos los estudiantes no aprenden de la misma forma. Entonces tenemos que hacer esa variación con el diagnóstico que tengamos. A cortar brechas, ¿no? La idea es que mi estudiante sepa cómo puede aprender a reflexionar en ese aprendizaje y cómo buscar fortalezas.
A evitar rezagos, deserción o exclusión, ¿no? Mayormente se sabe que el estudiante se retira de la institución, hay deserción porque no entienden, ¿no? Pasa un año y no logran avanzar ellos mismos. Y se han dado cuenta, pues, de que, no, ¿para qué voy a estar en el colegio si no puedo avanzar? Pues, si lo ayudo a reflexionar, si lo ayudo a enterarse, a saber de que puede ir mejorando y que eso es paulatinamente y es un proceso, entonces voy a captarlo, ¿no? Voy a decirle, sí, pues, solamente es cuestión de tiempo y de darle un poco más de ánimo y de tiempo, ¿no? Ahí la idea primigenia, ¿no? La idea principal. Y los factores clave en la evaluación formativa, esa evaluación formativa que es, pues, por momento, en proceso, es un factor importante la evidencia, ¿no? ¿Qué evidencia se va a presentar? ¿Para qué? ¿Quién me va a enseñar la evidencia? Tengo que leer bien mi desempeño. No cometamos los errores que cometemos siempre, de no saber qué desempeño estoy usando o simplemente de entender que el desempeño es el que va a lograr. Sí, ya lo conozco, esa es la definición, pero debo de conocer y leer bien el desempeño. Del desempeño voy a sacar la evidencia que van a querer porque ya lo entendí y ya está. Del desempeño voy a sacar los criterios para evaluar, al hacer una rúbrica, una ficha de observación, una etiquetero, va a salir los criterios del desempeño, porque va a ser un desempeño de precisado. Así que voy a tener ahí ya los criterios para poder trabajar, ¿no? Entonces, la importancia de la evidencia, ¿no? Para poder evaluar. Los instrumentos de evaluación, ¿qué instrumento de evaluación es acorde para poder evaluar el desempeño que yo quiero trabajar con mis estudiantes o los desempeños que necesito trabajar? ¿Cuál sería el instrumento adecuado? Eh, Ficha de observación, una prueba objetiva, ¿qué instrumento voy a utilizar? Devoluciones, ¿no? Esta parte de hacer una devolución al estudiante, de que me pregunte y yo le haga la devolución, le responda, es importante, ¿no? Abrir esa puerta de la respuesta, ¿no? Que a veces somos tan centrados que no queremos responder, no, espérate al final, y al final el estudiante se aburre o se avergüenza, no quiere preguntarnos y no hacemos devoluciones, no retomamos esa idea. La retroalimentación que es tan importante, ¿no? Esa devolución que vamos a hacer en torno a la evaluación formativa que tiene, el proceso que tiene. Y las calificaciones, ¿no? ¿Cómo es que lo voy a valorar? Es importante reconocer cómo lo voy a valorar. Y es importante que ellos conozcan cómo se van a valorar. Por ejemplo, ¿no? Hace, hace tiempo cuando teníamos la evaluación vigesimal, habían estudiantes que, si dos estudiantes tenían, por decirles, 15 en el cuaderno, y uno dice, pero mi cuaderno está más bonito que el de él, ¿no? ¿Por qué tenemos la misma nota si mi cuaderno está mejor que el de él, ¿no? ¿Por qué les preguntaban eso? Porque no conocían los criterios de evaluación. Si hubieran conocido con qué criterios se está evaluando el docente y el docente también tuviera sus criterios claros, podríamos responder por qué él tiene más notas si mi cuaderno está mucho mejor. Bueno, ¿por qué tenemos la misma nota si mi cuaderno está mucho mejor, ¿no? Cuestión de manejar criterios, ¿no? Entonces, esa es una evaluación que yo debo de tener en consideración, el conocimiento que el estudiante debe tener con todo. Y estas estrategias que voy a poner para una evaluación formativa adecuada, ¿no? Clarificar y compartir las intenciones del aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero que aprendan y cómo les voy a enseñar y cómo quiero que aprendan? Porque el estudiante tiene que estar informado de todo eso, ¿no? El obtener esa evidencia de aprendizaje, ¿no? Lograr que el estudiante sepa que tiene que presentarme la evidencia de aprendizaje, que tengo que visualizar la evidencia de aprendizaje para hacer un comentario, para hacer una devolución o una retroalimentación, ¿no? El proporcionar esta retroalimentación efectiva, ¿no? El activar a los estudiantes entre ellos como un recurso, ¿no? De repente ustedes hacen trabajo cooperativo, de repente hacen trabajo colaborativo, de repente es un trabajo en equipo sencillo, ¿no? O entre pares. Tengo que ayudarlos a ellos a ver cómo es que se enlazan con los demás para trabajar, ¿no? El activar a los estudiantes como los dueños de su propio aprendizaje, ¿no? Hacerlos entender que ellos están aprendiendo solos y hacerlos reflexionar también con esto. Aquí un cuadrito pequeño de algunos desafíos, ¿no?
Desafío y soluciones de la evaluación formativa. Por ejemplo, un desafío el tiempo, ¿no? Me va a faltar el tiempo, no tengo tiempo, no se puede, que no termina. Una solución, planificación. Hay que planificarlo. No solamente hay que pensarlo, uy, hoy día voy a tomar la evaluación, ya, entonces como tengo 2 horas, voy a evaluar en esas 2 horas, porque no, hay que planificar de todas maneras, tengo que planificar, oiga, siempre. Comience con actividades de evaluación formativa simples y sencillas, ¿no? Que el estudiante vaya conociendo cómo es que evalúa. Jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a evaluarlos. Los criterios que vamos a tener el día de hoy son estos. Vamos a hacer esta actividad. La evidencia va a ser esto. Ustedes van a entregar este producto. Explicarles lo que van a hacer, ¿no? Yo necesito que ustedes empiecen a trabajar en equipos. El equipo tiene que demostrar cierta cordura, cierto trabajo. Por favor, la empatía, sobre todo, o sea, explicarles, ¿no? Poco a poco, poco a poco. El otro desafío puede ser las habilidades, ¿no? Que se desee, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo profesional va por la idea de que debemos de conocer qué habilidades tenemos y cómo es que vamos a incluirlas en el bagaje para el trabajo en equipo. Por ejemplo, la sugerencia, ¿no? Involucre a los estudiantes en el proceso de evaluación. O sea, ¿cómo lo incluyo? Fácil. Quiero que se dé cuenta el estudiante con los criterios que tiene. Hago una coevaluación o una autoevaluación. Una coevaluación que lo evalúe a su compañero, que evalúe cómo está el proceso y se va a dar cuenta. Y cuando él mismo va a ser evaluado, también lo va a entender, ¿no? Lo va a asumir. La cultura escolar, otro desafío, ¿no? La solución, el apoyo escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, en un salón son más de 10 docentes y es el mismo grupo y tienen las mismas habilidades y las mismas fortalezas y las mismas debilidades. Entonces el grupo tiene que conversar, ¿no? Colaborarse entre docentes, cómo estás haciendo, cómo te resulta, qué estrategia te ha resultado, qué estrategia, ir conversando, ¿no? Eso es lo más importante. Si quiero yo, por ejemplo, algún ejemplo que se tenga, ¿no? La evolución formativa y esta diversidad, por ejemplo, ¿no? Una maestra de matemática puede usar preguntas abiertas y dar respuesta corta para evaluar el progreso de los estudiantes. Esas preguntas pueden adaptarse para satisfacer las necesidades de los estudiantes con diferentes niveles del dominio del idioma. Un maestro de ciencias puede usar proyectos para evaluar el progreso de sus estudiantes. Una maestra de inglés puede usar portafolios para evaluar el progreso de los estudiantes. O sea, fíjate en la variedad, ¿no? Y en cada variedad ustedes le colocan la estrategia porque ustedes son los especialistas. Entonces, esa es la importancia, ¿no? El colocar bien, el colocar correctamente la estrategia que voy a utilizar y que el estudiante la conozca muy bien. Lo que les decía, ¿no? Fíjense acá, lo que puedo combinar, ¿no? Con los tipos de evaluación. Por ejemplo, yo acá tengo la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, 6 y 7. Ahí están las semanas. Ya está. Cuando tengo las semanas, aquí las 7 semanas, supuestamente un bimestre. El bimestre tienen 10, pero coloquemos una de más, una menos, dos menos. En la primera semana es la evaluación diagnóstica. En el modelo, aquí está en verde, ¿no? Primer modelo, evaluación diagnóstica. De la semana 2 a la semana 6 es la evaluación formativa, el proceso. De repente utilizo un portafolio, los productos que me van a presentar, el proceso, ¿no? Yo hago las recomendaciones, las devoluciones, la retroalimentación, perfecto. Y al final, semana 7, la sumativa, ¿no? Me doy cuenta, yo empiezo a valorar todo lo que ha hecho el estudiante. Perfecto. En el otro tipo de evaluación está la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? O sea, en la primera semana va a ser cuantitativa, ¿no? Con una evaluación diagnóstica o si no, voy a aplicar una evaluación de cualquier otro contexto y voy a ver, ¿no? La valoración cuantitativa, ¿no? ¿En qué situación está mi estudiante, ¿no? Voy a algo sencillo para ellos. Las otras 3 semanas o 4 semanas, una evaluación cualitativa. Solamente voy a valorar las cualidades que me va presentando, ¿no? Si me presenta, por ejemplo, es comunicación y estamos hablando de expresión oral, pues voy valorando ese manejo que tienen ellos de expresión oral, ¿no? Y las 3 últimas semanas, una evaluación mixta, ¿no? O sea, esa evaluación cualitativa que daba viendo sus habilidades que tenía, las voy valorando. ¿De cuál? Entonces, puedo hacer una evaluación mixta.
El otro tipo de evaluación puede ser en la primera semana una autoevaluación, que se conozca en qué situación está mi estudiante, ¿no? Que él mismo vea cómo está. ¿Recuerda algo? ¿No recuerda nada? ¿No recuerda mucho? ¿Qué habilidades ha adquirido en estas vacaciones? ¿Qué habilidades tiene? ¿No? ¿Qué debilidades tiene? Una autoevaluación. Las dos siguientes semanas, una coevaluación. Se manejan entre pares, ¿no? Se van evaluando entre los dos. Evalúa a mi compañero y él me evalúa a mí. Una coevaluación. Luego la heteroevaluación. Evalúo a mis estudiantes, cómo van en su proceso, qué están haciendo, ¿no? Hago la reflexión, ellos reflexionan cómo van avanzando. Una semana antes de acabar, una autoevaluación y para ir viendo cómo van terminando ellos, para que se den cuenta cómo empezaron y cómo van terminando, hagan ese proceso de comparación. Y el final, en la semana 7, una heteroevaluación, ya con una especie de evaluación sumativa, y ahí tiene. Si no, el tipo de evaluación normal, de inicio, el continuo y el final, los tipos de evaluación. Pero con esos tipos de evaluación yo también presento un detalle, ¿no? Hay un autor, aquí está el autor, Miguel Ángel Santos Guerra, coloca, ¿no?, una patología general de la evaluación. Para él es importante conocer, ¿no?, cuáles son esas enfermedades que puedo tener, entre comillas, por cuestiones de evaluación, ¿no? Las patologías que tengo por cuestiones de evaluación. Por ejemplo, él pone uno, no se evalúa al alumno, me evito evaluar, porque no quiero evaluar, me evito evaluar. No deseo evaluar al estudiante. Mejor yo ya tengo todo listo en mi cabeza y voy viendo nada. Se evalúan solamente los resultados, ¿no? Evalúo solamente si el estudiante me puso 10 o me puso 11. Si la respuesta era 11, ya perfecto. Y me puso 10, le pongo mal, no, es 11, punto. Ahí está la evaluación, salió bien o mal. No me doy cuenta si en el proceso estuvo correcto, si solamente tiene una pequeña confusión, y no me importa, solamente se evalúan solo los conocimientos, ¿no? La parte cognitiva, no la parte de axiología, nada, solamente la parte cognitiva. Se evalúa cuantitativamente, en números, se evalúa a lo tradicional, ¿no? Pongo la valoración simple y ya está. Se utilizan instrumentos inadecuados. Quiero evaluar, por ejemplo, una, tengo un desempeño que me evalúa la expresión oral. Y en expresión oral me puede salir muy bien una ficha de observación, pero a lo mejor me puede servir más una lista de cotejo. Pero lo que sí me define todo y me evalúa correctamente es la rúbrica. Entonces, por eso es la especialidad y el criterio del docente, ¿no? Buscar ese instrumento de evaluación. Y se evalúa por controlar. Muchos docentes teníamos esto, ¿no? Siéntate bien, este muchacho es muy intranquilo, mira, te voy a bajar 3 puntos. Buscábamos eso, ¿no? La pasividad del estudiante, que ahora ya no lo buscamos. Entonces, tengamos cuidado con esas ideas, con esas partes, con esas tendencias y busquemos siempre el poder trabajar tranquilamente. Eh, Cualquier duda o interrogante por medio del chat. Sí, gracias. Ahora vemos nosotros un poco de retroalimentación, ¿no? En esta cuestión de retroalimentación, yo les voy a conversar un poco de la idea cómo es que se va a avanzar un poco la retroalimentación eficaz, ¿no? Para ir entrando en contexto. Retroalimentar viene de retro, que es volver atrás, y alimentar, nutrir, dar sustento, ¿no? O sea, a regresar un poco a nutrirnos, a hacer una devolución correcta. Por ejemplo, en un contexto evaluativo, ¿no? Tengo yo el objetivo del aprendizaje, tengo los resultados y tengo el instrumento. Y ahí tengo que encasillar bien qué es lo que voy a fundamentar. Entre el objeto de aprendizaje y el resultado, tengo que medir yo el aprendizaje. Entre el objeto de aprendizaje y el instrumento están las estrategias que yo voy a utilizar, ¿no? Y entre los resultados y los instrumentos, me prima a mí bastante conocer qué desempeño de los estudiantes voy a medir, porque de ahí va a salir correcto el instrumento y voy a tener un buen resultado. Entonces,
tengo que reconocer eso, ¿no? Hasta ahorita estamos quedando en que prima bastante el entender claramente el desempeño. Tengo que entenderlo claramente. Entendido, lo preciso, son criterios, viene la evidencia, viene el producto, viene todo lo demás, que me resulta sencillo. Entonces, si tenemos algún detalle, bueno, mejoremos en el proceso de los desempeños, cómo entenderlos, ¿no? Si los entiendo, ya sé cómo voy a evaluar la competencia, ya sé cómo voy a trabajar lo demás. O sea, me resulta fácil. La retroalimentación es un proceso que consiste en devolver al estudiante la información que describa sus logros o progresos, ¿no? En relación a los criterios de evaluación. La retroalimentación es el puente para conectar efectivamente. O sea, voy a hacer una devolución, pero esa devolución, ese comentario que yo haga tiene que ser adecuado, tiene que tener características. Y también tiene que ser una retroalimentación que me sirva a mí como docente y le sirva al estudiante. Para esta retroalimentación a nivel del docente, pues yo voy a generar una reflexión especial porque voy a tener yo la idea de poder trabajar, ¿no? Con el estudiante y poder saber cómo está avanzando su evidencia, cómo está trabajando el producto y yo hacerle un comentario que lo ayude a mejorar esa parte. Para eso yo tengo que conocer lo que está trabajando. Y esa parte me ayuda a mí porque lo voy conociendo más al estudiante. Voy a recabar la información de todo lo que, de todo lo que me permita, ¿no? La información que me permita, la evidencia, el producto, el diagnóstico del estudiante, todo eso lo tengo yo y todo eso lo llevo en práctica pedagógica. Va a generar un mejor impacto, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tomar decisiones oportunas, ¿no? Cuando evalúo, retroalimento, y ahí hay una toma de decisiones, hay un juicio de valor que yo tengo que hacer y que el estudiante debe de entender porque le está llevando a cabo su proceso, ¿no? Para un poco ver las estrategias que va a utilizar, que está utilizando y que puede mejorar. Ese es el proceso normal. Entonces, vamos a ver. Con estas cuestiones, ¿cuáles serían las características de la retroalimentación, ¿no? En la evaluación por competencias? Fácil, esas características serían, es inmediato, continuo y relevante. Es inmediato porque se brinda en ese momento, ¿no? Ya pasó el tiempo en que me voy voy a tomar una evaluación en hojas y esta evaluación en hojas, voy a, voy a decirle a los estudiantes muy bien, corrijo el examen, ¿no? Después se los traigo, después se los devuelvo a la próxima clase, se los devuelvo, ya pasó, ¿no? Entonces, como que no entra a tallar con eso. Ay, tengo que mejorar el proceso para poder seguir avanzando, ¿no? Es continuo, ¿no? Centrar en el aprendizaje en coherencia al propósito de la evaluación. Es importante, es importante que tengamos presente que podemos nosotros trabajar el aprendizaje y tratar de ver el propósito que se tiene de la evaluación, pero continuamente. Tengo que fijarme en eso. No puedo tener casos aislados o casos separados. Es relevante, ¿no? Significativa para el estudiante, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que saber que con ese proceso va mejorando, con esa retroalimentación, con esa devolución, le va a permitir reflexionar y ir mejorando en sus habilidades, en su evidencia, ¿no? Es importante que ellos entiendan. La retroalimentación efectiva me deja de como que voy a tener muy claro identificar al receptor. ¿Quién es el receptor? El estudiante. Luego, voy a definir lo que quiero lograr. Tengo que saber qué voy a lograr. O sea, mi planificación me va a indicar mi desempeño, mi propósito de aprendizaje y todo eso bien definido, ya yo lo conozco y voy a caminar con eso, porque voy a saber qué es lo que deseo. Voy a orientar la reglamentación, es decir, con esas premisas que yo tengo
es fácil llegar al estudiante y decirle qué va a aprender, cómo lo va a aprender, cómo vamos a trabajar hoy día. Y ellos también van a responder, ¿no? Ellos van a preguntar. Voy a hacerlo en un tiempo corto. La retroalimentación no la puede hacer de una clase a otra. Si no, el estudiante se olvida y nosotros también nos olvidamos. Voy a dedicarle tiempo a la mejora y eso es continuamente, es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque mientras más yo revise las evidencias, vea sus evidencias, vea su proceso y le haga él un comentario, le haga él una devolución, una retroalimentación, él va a ir teniendo procesos cortos en que va a ir mejorando. Si yo le hago una retroalimentación en este abril y la siguiente retroalimentación se la hago en julio, pues ha tenido 4 meses y él se ha desesperado, no sabe qué hacer, imposible, ¿no? Entonces es periódico, ¿no? Y es algo simple que yo tengo que hacer, no es nada complejo, no, palabras técnicas no me van a servir, ¿no? Tengo que ver si la retroalimentación que yo haga o que yo exprese, que yo comunique, me la esté entendiendo el estudiante, si no por gusto, ¿no? Voy a decirle, ¿sabes qué? Tu ensayo está muy bien, pero la verdad que hay que cambiar de bibliografía, tienes que revisar alguna bibliografía, porque las situaciones, el estudiante no me va a entender, ¿no? Tengo que ser claro y pertinente con el estudiante, ¿no? Y sobre esta retroalimentación efectiva me voy a acordar de esto, ¿no? Esta retroalimentación debe concentrarse en aspectos concretos del trabajo, eso de hecho, o el desempeño que va. Entonces, es específica porque va de frente a lo que yo deseo, ¿no? El trabajo, el desempeño que estoy evaluando, ¿no? Voy a evitar generalizar o comentarios vagos, como por ejemplo, en lugar de decir tu trabajo está mal escrito, no, le puedo decir el argumento principal de tu ensayo no está claro, ¿no? O sea, fíjate la diferencia que le hago, ¿no? Entonces, podría reformularlo para que sea más fácil de entender. Le cambio el panorama a lo que le he querido decir anteriormente, lo que no está correcto. Es oportuna. ¿Por qué es oportuna, no? Porque debo entregarle en el momento adecuado, como les comentaba hace un momento, para que el receptor, en este caso el estudiante, pueda aprovecharla para mejorar su trabajo o desempeño. No es efectivo esperar hasta el final de un proyecto o curso para entregar la retroalimentación, indudablemente. Es constructiva, porque debe enfocarse en ayudar al estudiante a mejorar. O sea, esa es la construcción que tiene que hacer, mejorar al estudiante. Entonces, no criticarlo, juzgarlo, ¿no? El objetivo es que el estudiante pueda aprender de la retroalimentación y pueda utilizarla para mejorar su trabajo, desempeño. Por ejemplo, en lugar de decir, tu presentación fue horrible, yo le puedo decir, tu presentación fue muy buena, podrías mejorar el uso de imágenes para apoyar los puntos. Mi consejo, mi retroalimentación. Y respetuosa, porque la voy a entregar de manera respetuosa, evitando el uso del lenguaje negativo, de descalificador. El objetivo es que el estudiante se sienta motivado al escucharme, ¿no? Ese viene la empatía, ¿no? Eh, y puedo utilizar todo esto para ir mejorando, ¿no? Entonces, estas 4 características deben mantener la retroalimentación efectiva. Específica, oportuna, constructiva y respetuosa. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, dice, una situación. Una profesora está dando retroalimentación a un estudiante sobre un ensayo. ¿Ya está? Ahora, aquí dice, recuerden las características, que sea específico, que sea oportuno, que sea constructivo y que sea respeto, ¿no? De específico, no, la profesora se centra en un aspecto concreto del ensayo, ¿no? El argumento principal. Oportunidad, la profesora da la retroalimentación inmediatamente después de que el estudiante ha terminado de escribir su ensayo. Fíjate, el tiempo corto. El constructivismo, la profesora ofrece una sugerencia específica sobre cómo el estudiante podría mejorar su argumento principal. Y el de respeto, la profesora utiliza un lenguaje respetuoso y constructivo. Ahora, esas 4 características que debería tener en la retroalimentación efectiva, fíjense qué es lo que podría decir la profesora, ¿no? En general,
Tu ensayo está muy bien escrito. Sin embargo, el argumento principal no está claro. ¿Podrías reformularlo para que sea más fácil de entender? Una retroalimentación efectiva. Se dan cuenta de la variación. Y de repente pueden decirme, sí, pero va a ser virtual, va a ser oral, de manera oral, ¿cómo queda? Depende de la estrategia que tú uses. Puede ser en el aula, puede ser de repente si usan un portafolio o un Padlet o Miro, pueden hacer la retroalimentación escrita, no le dejan escrita la retroalimentación, pero claro, para que ellos entiendan, ¿no? Y ellos también pueden hacer una devolución, ¿no? Ellos también pueden decir, discúlpeme, mi profesor, disculpe, no entendí muy bien, ¿podría explicarme? Y empiezan a comunicarse. Eso sería una idea. De repente hay otra forma. Mira, sí. Hola Juan, quiero felicitarte por tu ensayo, ¿no? Ha presentado una estructura clara y coherente. Y tu instrucción captó mi atención de inmediato. También has utilizado ejemplos relevantes para respaldar tus argumentos, lo cual demuestra una buena investigación. Sin embargo, me gustaría señalar un par de áreas en las que puedes mejorar. En algunos párrafos encontré que tus ideas podrían haber sido más desarrolladas y respaldadas, con evidencia adicional. Te sugiero que revises esos párrafos y consideres agregar más detalles o ejemplos para fortalecer tus argumentos. Además, presta atención a la ortografía y la gramática, ya que encontré algunos errores menores en tu ensayo. En general, has hecho un buen trabajo y si realizas estas mejoras, tu trabajo será aún más sólido. Sigue así, te das cuenta. O sea, las dos retroalimentaciones son excelentes. La pregunta que puedes hacer, si es que una es para virtual o para presencial, esto es el criterio del docente. Tú también puedes decir, no puedes argumentar como docente, puedes argumentar, sí, profesor, pero esta segunda retroalimentación es muy larga para hacerla por escrito y me voy a demorar mucho escribiendo, tengo más de 30 estudiantes. Perfecto, entonces usa la primera. Y si es de manera, si es un trabajo grupal que están haciendo tus estudiantes, puedes optar por esta retroalimentación. O si es de manera verbal, esta retroalimentación. O sea, es tu estrategia, ¿no? Es como tú. Yo te doy dos ejemplos para que tú más o menos observes qué es lo que puedes decir, cómo es que se puede formular. Pero recuerda esas características claras, ¿ah? Recuerda esas características específicas. Es oportuna, es constructiva y, ¿qué más? Respetuosa. Ahí están, cuatro. Ahora, los contenidos de la retroalimentación van a depender, ¿no? Cuando voy a valorar a la persona, ¿no? El propósito es impactar sobre qué, sobre la autoestima del estudiante, provocar las mejores aprendizajes, teniendo en cuenta que desde la evaluación formativa siempre es posible subir un escalón más en el aprendizaje, ¿no? O sea, parte valorativa, valores, ¿no? Conducta, actitudes. Si voy a hacerlo, si las valoraciones van a ser sobre los desempeños, el propósito de la retroalimentación es impactar sobre los modos en los que se desempeña el estudiante para lograr el aprendizaje, ¿no? ¿Qué está haciendo, no? Y si mis valoraciones van a ser sobre los procesos del aprendizaje, el propósito es centrarse en las estrategias que utiliza el estudiante, ¿no? Para identificar sus fortalezas y obstáculos. Tengo esta manera de retroalimentar, ¿no? Si es a la persona por cuestiones de actitudes, de valores, de comportamientos, si es sobre los desempeños, que me están hablando el modo de desempeño del estudiante, si conoce bien el tema, no conoce bien el desempeño que está trabajando, qué es lo que quiere lograr, que sabe, que no sabe, o sobre el proceso del aprendizaje, ¿no? Si él mismo se ha medido, si va avanzando o no va avanzando, si lo ha logrado o no lo ha logrado, es sobre este proceso. Eso es sobre la evaluación formativa en el contexto. Y aquí tengo algunas estrategias de retroalimentación. Estas estrategias son sencillísimas, ¿ah? Pero le van a costar algo de, este, algo de tiempo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo sencillo. Estas estrategias es una serie de acciones muy meditadas, ¿no? Y encaminadas hacia el logro de una retroalimentación efectiva. Miren, tengo la estrategia uno, que es el diálogo reflexivo.
cuando yo hago el diálogo reflexivo, ¿no? El docente guía la reflexión crítica partiendo de las experiencias. Ojo, ahí hay tres fases, tres momentos. El primer momento es el diálogo de apertura. En esta fase el objetivo es crear un ambiente de confianza y apertura para la reflexión. Ojo, se inicia con una breve introducción al proceso y se establecen las reglas básicas para la conversación. Estas reglas pueden incluir escuchar activamente sin juzgar, expresar opiniones y observaciones de manera respetuosa, centrarse en el aprendizaje y la mejora, no en la crítica, la primera parte, el diálogo de apertura. Luego tenemos la segunda parte, el diálogo de reflexión, ¿no? En esta fase se comparte y analiza la información recopilada. El objetivo es que la persona que recibe la retroalimentación pueda comprender sus fortalezas y debilidades y generar ideas para la mejora. Diálogo de reflexión se puede estructurar en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué logré? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Eso es para crear la reflexión con el estudiante. Y en la tercera fase, en el tercer momento, es el diálogo de compromiso, de mejora. Aquí se establecen compromisos para la mejora. Se tratan acciones concretas respecto al estudiante que recibe la retroalimentación. Se compromete a realizar para mejorar su desempeño. Los compromisos deben ser específicos, deben de ser medibles, deben de ser alcanzables, ¿no? Y deben de ser relevantes. O sea, el estudiante tiene que darse cuenta de esta parte. Tienen que ser temporales, o sea, debe tener una fecha límite de cumplimiento. Estos son la estrategia 1, diálogo reflexivo, para hacer retroalimentación. Los que todos conocemos usualmente, la escalera de la retroalimentación es la estrategia 2. Esta escalera de la retroalimentación me hace ver el primer peldaño, que es clarificar, el segundo peldaño, que es valorar, el tercer peldaño, que es expresar inquietudes, y el cuarto peldaño, que es hacer sugerencias, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá el primer peldaño, clarificar, ¿no? Este es el nivel que el docente formula preguntas para aclarar las ideas, ¿no? O algún aspecto que consideremos que el estudiante no comprendió en su totalidad. O lo entendió de una forma distinta, ¿no? De repente no entró muy bien en la idea, ¿no? Aquí podemos iniciar con preguntas orientadoras como, explícame cómo lo hiciste. ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué aprendiste de este ejercicio? Clarificar. El segundo peldaño es valorar. Con valorar, una vez aclarado el resultado y el proceso llega a ese resultado, se debe valorar, ¿no? De manera constructiva, apreciar lo que realizó correctamente y hacer énfasis en los puntos positivos, ¿no? Creando primordialmente un clima de confianza y colaboración, ¿no? Esa parte empática que tenemos nosotros. Luego viene la siguiente fase, el paso 3, el siguiente peldaño, que es expresar inquietudes. En ese momento permitimos al estudiante que reflexione sobre su propio proceso, orientado sobre otras posibles formas de realizarlo, ¿no? Lo puedes hacer de otra manera, ¿no? ¿Qué te parece? Él mismo hace su inspección, su reflexión, ¿no? ¿De qué forma crees que podríamos llegar a este resultado? ¿Cómo podrías explicar o enseñar a alguien más cómo hacerlo? ¿Crees que exista más de una solución o más de un camino para llegar a este resultado? Fíjate, lo estamos ayudando a él a centrarse en que él puede hacerlo mucho mejor. Y finalmente, el último peldaño es hacer sugerencias. Con esta parte de hacer sugerencias, ¿no? En esta etapa podemos hacer recomendaciones al estudiante, procurando realizarlas de manera descriptiva, específica y concreta. Descriptiva, específica y concreta. Sobre cómo mejorar, brindando al estudiante consejos y ejemplos para que los utilice. Sugiriendo siempre en positivo las situaciones para que el estudiante lo entienda, lo asuma y lo mejore. Recordemos bastante el trabajo, es importante con el estudiante en este caso. Esa es la escalera de la retroalimentación. Y una tercera estrategia es el modelo de Rebecca Nijovic. Esta estrategia me habla, por ejemplo, de
ofrecer preguntas, describir el trabajo del colega, valorar los avances y logros, ofrecer sugerencias y ofrecer andamiaje. Entonces, esta estrategia dicen que es parecida a la escalera de la retroalimentación, ¿no? Pero dicen, se le agrega un andamiaje, ¿no? El último paso. Pero vamos a ver un poco la diferencia, ¿no? Yo voy a concatenar un poco cada etapa, 1, 2, 3, 4, 5, cada etapa con la meta de aprendizaje que se requiere, ¿no? Y por ahí vamos a ver el detalle que puede decir el profesor. Porque, por ejemplo, la primera etapa de ofrecer preguntas, puedo ponerle una capacidad, ¿no? Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. O sea, mi retroalimentación va por ese lado, ¿no? Quiero que él organice sus acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Entonces, mi pregunta, ¿cuál sería en esta primera parte? ¿Puedes contarme cómo te has dado cuenta si has alcanzado tu meta? Y eso va a provocar que el estudiante me comente cómo es que, si es que realmente se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta, si alcanzó la meta o no alcanzó la meta que propuso él, o fue muy amplio, ahí empezamos un proceso de reflexión, ¿no? Y esto es relevante para las siguientes tareas. Con la segunda, con la segunda fase, ¿no? El describir la tarea, ¿no? La capacidad va a ser que define esa meta de aprendizaje. En la primera parte creaba la estrategia para la meta. Aquí va a definir la meta de aprendizaje. Mi pregunta, o lo que le diría es, observo que has explicado con tus propias palabras las metas de aprendizaje. ¿Qué tienes que lograr para que él sepa qué es lo que va a trabajar? Para que él sepa qué es lo que tiene que hacer y se dé cuenta de eso. En la tercera fase sería valorar los avances y logros, ¿no? La capacidad que le puedo proponer de acuerdo a lo que quiero reglamentar, ¿no? Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Valoro que hayas encontrado dos caminos diferentes para alcanzar tus metas de aprendizaje. Entonces, él se va a dar cuenta y él va a entender, ¿no? Que tiene siempre más opciones que una para poder hacer sus cosas. Entonces, no se puede ahogar en un camino porque tiene un segundo camino. Entonces, la idea está en que él también empiece a pensar en ese lado. La cuarta etapa, ofrecer sugerencias, ¿no? Capacidad de organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Aquí le pregunto, le digo, te propongo que completes el cuadro en el que relacionas cada meta de aprendizaje con las estrategias que has elegido. O sea, él se tiene que dar cuenta que en su proceso de evaluación formativa, lo que él ha reflexionado y ha logrado y ha sido su meta de aprendizaje, lo relacione con la estrategia que ha hecho. De repente, en la segunda meta que tuvo, su estrategia fue seguir la pauta que le dio el docente en el andamiaje. De repente, en la tercera fase, no, yo me di cuenta de otra forma que se podía hacer aparte de la que me dijo el docente, ¿no? Entonces, va a lograr hacer su propio ritmo, hacer su propio proceso, su hoja de ruta. Y el 5, fase 5, el ofrecer el andamiaje, ¿no? Va a decir, te muestro cómo conectar más metas con, y ahí le digo, otras estrategias, ¿no? Que de repente no he visto que ha utilizado él. Y él se va a percatar, va a decir, sí, entonces puedo ser así, puedo ser así, y va a empezar él a hilvanar nuevas ideas. Y con eso estoy generando que el estudiante genere esas habilidades que tiene, las fortalezca aún más. Debo tener cuidado, sí, porque algunas prácticas habituales que consisten en corregir, identificar errores y calificar, el estudiante deja de ser el centro, ¿no? Cuando yo quiero decirle qué error ha cometido, recuerden que no en negativo, sino en positivo. También puedo decir, caer yo en solamente hablarle del error, de la debilidad que tiene, pero también tengo que darme cuenta qué estudiante lo está haciendo. Por eso debo de conocer a todos, ¿no? Por ejemplo, habemos muchos docentes que tenemos esa parte de no querer tener mucho problema con escribir, con redactar, porque es demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una matriz
Y si alguno comete un error igualito que el otro, le pongo el mismo comentario, ¿no? Pero me olvido de que son estudiantes diferentes y que son personas diferentes. Entonces no las puedo tener de la misma forma. Allá, entonces tengo que ponerle por ahí algo especial de cómo es el estudiante, ¿no? Por eso no solamente centrarme en el problema, sino también en el estudiante, ¿no? Y que los errores que pueda tener el estudiante, no tengo que ver cómo es que los puede superar, cómo los puede ver, ¿no? A veces me olvido solamente pensando en qué error cometió, cómo lo puede solucionar. Entonces, los estudiantes deben distinguir lo que están logrando y lo que tienen que mejorar. Saber lo que logran y saber lo que tienen que mejorar. Esta retroalimentación formativa, estoy hablando de la retroalimentación formativa, esta retroalimentación que se lleva a cabo solamente en la evaluación formativa. Me estoy olvidando por un ratito de la evaluación diagnóstica y de la evaluación sumativa, de la evaluación formativa nada más. Desarrollar un estudiante autónomo, ahí está la competencia transversal, capaz de regular sus procesos de aprendizaje, de reconocer fortalezas y debilidades y de orientar sus desempeños y producciones al logro de los propósitos de aprendizaje. Viene la importancia. Y como le decía, por acá un protocolo de acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, preguntas, ¿hacia dónde voy? La respuesta del estudiante, ¿no? Voy a escribir un texto sobre el comportamiento de los gases. Y el comentario del docente, ¿no? Te sugiero revisar el objetivo de aprendizaje para ajustar tu propuesta de trabajo. Si la pregunta es, ¿cómo lo estoy haciendo? La respuesta del estudiante, ya encontré 3 fuentes de información. La devolución del docente. Me pregunto si todas las fuentes elegidas refieren al tema central de la unidad de aprendizaje. La pregunta, ¿dónde estoy ahora? La respuesta, creo que mi trabajo está incompleto. Resolví la propuesta considerándolo solo uno de los 3 puntos. La devolución del docente. Te invito a que observes el trabajo de Juan y Mariana y veas cómo completar el tuyo. Coevaluación. Pregunta, ¿qué tengo que hacer para llegar? Respuesta del estudiante, no me doy cuenta. Devolución del docente. Te propongo revisar el criterio comunica ideas de la rúbrica para que reconozcas lo que te falta terminar, porque en la rúbrica está especificado. ¿Se acuerdan que está cada criterio, cada ítem que está? Entonces ahí se va a dar cuenta el estudiante qué es lo que desearía obtener. Y el plus que les decía, era acá rápidamente se los digo, evaluación diagnóstica. Ahí está la evaluación diagnóstica. La diferencia, un cuadrito de diferencia entre la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Un cuadrito. Aquí tengo un proyecto, es un proyecto de evaluación de proceso. Por ejemplo, acá tengo una actividad del estudiante, formatos de entrega y las herramientas para complementar la competencia transversal 28 y 29. Por ejemplo, acá, actividad del estudiante, ¿no? En intervenciones, puede usar el foro, la entrevista, los debates y las encuestas. Para proyectos, monografías, exposición, ensayo. Método de casos, foro, análisis de caso, exposición, informe o cuestionario en línea. Mediciones, test, cuestionarios, controles de lectura, organizadores visuales. Portafolio. Formatos de entrega, aquí les doy algunos. El video audio escrito, video audio cuestionarios y las herramientas digitales que pueden tener. Trigrip, Kahoot, Remin, Padlet, Sway, Office o Not, fíjense, y les pongo esto. Es un proyecto que ustedes concatenan ese proyecto y lo ponen en el PCI para que puedan mejorar su parte evaluativa. Es un proyecto que les va a dar resultados muy efectivos. Y si por ahí se quedaron con la intriga de cuántas estrategias de retroalimentación habían, yo les he mostrado 3. El diálogo reflexivo, la escala de retroalimentación y el modelo de Rebeca Nikovich. Todavía tienen la estrategia TP, el diálogo de la evaluación, las estrategias de STAR y la estrategia Z. Ahí tienen ustedes para investigar un poco. ¿Sí? Bien, colegas, hasta ahí el avance de hoy día. Díganme ustedes alguna pregunta, duda, interrogante por el chat, por favor. ¿No? ¿Todo bien?
Perfecto. Entonces, buenas noches. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, dime, Daisy. Sí, todas las estrategias de retroalimentación son orientadas al aprendizaje del estudiante, pero este aprendizaje recuerda que tienen que tener ustedes acorde al tipo de evaluación que llevan. Por eso les decía, hay una evaluación formativa que es casi todo el proceso. Entonces, en todo ese proceso se da la retroalimentación. Por ejemplo, ustedes han optado en el primer bimestre por usar portafolio, en el segundo bimestre están usando este otro instrumento de evaluación. Ya, en todos esos instrumentos de evaluación que utilicen ustedes o en esas técnicas que utilicen ustedes, van a hacer la retroalimentación en todo momento. Puede ser cada una semana, cada trabajo del estudiante, cada 15 días lo proponen y lo van haciendo. ¿Por qué? Porque tienen que darse cuenta cómo es que el estudiante va avanzando con los comentarios, con las devoluciones que ustedes hacen. Necesitan saber los estudiantes si van por buen camino o no. Si yo reviso un portafolio empezando el primer bimestre y lo vuelvo a revisar finalizando el primer bimestre, entonces el estudiante me va a decir, sí, profesor, pero usted no me ha recomendado cómo lo voy a hacer, no me ha dicho nada, cómo puedo mejorarlo. Y la idea es esa, ¿no? En la primera entrega le doy mi comentario y le digo, de repente puedes mejorar esta parte, y ahí me doy cuenta si las habilidades de él para ir mejorando, ¿no? La retroalimentación puedes planificarla este, por la periodicidad que tiene, no tanto por la unidad. No te puedo decir que por una unidad hagas una retroalimentación, porque son 10 unidades en el año, 10 12 y van a ser 10 12 retroalimentación. No, la retroalimentación puede ser cada semana, cada semana, cada temática que tú trabajes, tiene que haber retroalimentación. Cada sesión de aprendizaje tiene que haber una retroalimentación. Tiene que haber una reflexión que el estudiante diga, hoy día me senté en el aula y qué es lo que aprendí, no lo que le preguntamos todos los padres en casa, ¿no? ¿Qué aprendí hoy día? Ah, ya, esa respuesta tiene que dar el estudiante en el aula, ¿no? ¿Qué aprendió hoy día? Entonces eso significa que si entra la profesora de comunicación, en las 2 primeras horas le explica sus criterios, el desempeño que van a trabajar, cómo van a trabajar, qué van a hacer, cuál es la evidencia, cuál es el producto, y hace retroalimentación en ese momento con lo que van avanzando, llega a su casa y dice, con la reflexión de esa retroalimentación, dice, ah, ya, no, hoy día trabajamos con la profesora en equipo, trabajo colaborativo, hicimos un reorganizador visual, una rúbrica, mire, y me pareció interesante. Ahí viene la respuesta del estudiante, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros. Sí. Bien, ¿otra consulta, duda? ¿Ninguna? Bien, gracias a ti. Entonces, muchas gracias por su presencia. Ya nos estamos encontrando en otra oportunidad, estimados colegas. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Gracias, cuídense.